La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Pues es un libro que jugaba en dos campos al mismo tiempo, ¿no? Por un lado yo sentía la urgente necesidad de recuperar una época que está muy manoseada y muy olvidada, que la han vuelto piedra, nombre de calle, nombre de aeropuerto, pero que no tiene relaciones emocionales. El pasado no es nuestro, no lo podemos tocar. Y es una época fascinante. Desde la caída de la dictadura de Santa Anna hasta el fusilamiento de Maximiliano, son 14 años en los que este país produce acontecimiento tras acontecimiento y genera una generación inolvidable, la generación de los liberales rojos. El otro tema es que conforme lo iba preparando durante muchos años, me iba dando cuenta que el reflejo del pasado en el presente es brutal. Que estás hablando de patria, palabra manoseada por los gobiernos que hemos tenido y destruida. Estás hablando de honor, palabra olvidada, de justicia. Estás hablando de humildad, palabra no solo olvidada, sino destruida. Estás hablando de servicio al pueblo, gobernar como una manera de servir. Estás hablando de personajes como Juárez, que cruzaba el Zócalo de la Ciudad de México sin escolta, porque no lo necesitaba, ¿sí? Entonces el reflejo del pasado en el presente se vuelve brutal. Ante las preguntas de, no, bueno, en este país la corrupción somos todos, tú dices, no, detente. La historia demuestra que podemos vivir sin corrupción, que podemos vivir con honestidad, que podemos vivir sirviendo a la gente desde el aparato estatal y no sirviéndonos de ella. Y entonces, claro, estos dos factores hacían del libro un libro que no me lo podía quitar de la cabeza hasta que lo escribí. La cadena de presentaciones que he hecho de Patria 1 y Patria 2, me eché 22 con Patria 1 a lo largo y ancho de todo el país, y llevo 3 con Patria 2 y las 16 que me esperan en las próximas 2 semanas, más las de Patria 3, porque la ventaja de hacer un libro en 3 tomos es que lo presentas 3 veces. Entonces, se han producido algunos acontecimientos que te dan un poco el color del sentido de la vida. Quizá uno de los más interesantes es que en una de las presentaciones de Patria 1 se me acercó un adolescente, todo angustiado, me jalaba la mano y decía, oye Paco, pero al final ganamos. Y yo decía, ¿de dónde ha salido este? Que en todas sus clases en la secundaria de Historia de México nadie le contó que nos chingamos a Maximiliano. Nadie le contó ese capítulo, ¿no? Pero al mismo tiempo yo me daba cuenta de que el libro estaba logrando su principal objetivo, que es que leas las historias del pasado desde el pasado, no desde el presente. De tal manera que estás en el cerco de Puebla y estás en el cerco de Puebla. Y hay 60 días de combates y hay que vivirlos uno a uno, y va a poder o no va a poder como Ford, las angustias que le produce. Y al mismo tiempo que tratas de que la historia se lea desde el momento que se está produciendo, con el calor del momento, con los personajes vivos, por tanto, la reflexión sobre otro presente es posible en la medida que el pasado dice que otro presente es posible. Vivimos en un país en el cual los lugares comunes zarrapastrosos, difundidos una y otra vez por la televisión y los dueños de la ideología de este país, que suelen ser comunicadores mediocres, semianalfabetas y la mayoría de ellos chayoteados, establece frases hechas como la corrupción somos todos. Para enfrentar una frase tan envenenada como esa, porque es paralizante. Si la corrupción somos todos, ¿qué chingados perdemos el tiempo tratando de romper la baraja? Si al fin y al cabo se va a reproducir, es inevitable, es intrínseca a lo mexicano. Este país está tocando fondo. Ya al más abajo no existe. El nivel de destrucción, corrupción, incapacidad,
degradación del aparato estatal, conversión de lo público en privado por la vía del negocio, ya tocó fondo. Abuso del poder sistemático, represión, ya basta. Y hay una sensación que viene de abajo hacia arriba, que compartimos millones de mexicanos, de que ya no más, basta. De romper con esa manera de hacer política, ir a la otra manera de hacer política. Y en ese sentido, yo creo que un libro como este pone su granito de arena a favor de revisar el pasado y crear una identidad diferente con el pasado. Y yo diría que es un libro que trabaja para el molino del cambio. Accidentalmente, uno no programa, voy a escribir un libro durante 20 años que salga cuando Andrés Manuel es candidato. Pues esas cosas no las programas. Me tomó 3 años la redacción final del manuscrito, no programas para el 18, pero sí te das cuenta que estás en tono con los tiempos y que México va a tener el 18 una posibilidad de salir del barranco. Y yo quiero colaborar, desde luego que quiero colaborar. Uno dice, bueno, veo a Juárez, lo veo, con su traje, que no era gran cosa, tenía 2. El de los domingos para ir a misa, Juárez iba a misa los domingos, cosa que los curas reaccionarios todavía no se han enterado. Muy mal hablado. Si alguien tiene problemas de castidad o de problemas con las malas palabras, tengo que hacer una nota de pie de página. Los niños presentes actúen como yo, no hablen como yo. No hay malas palabras, hay palabras. Las palabras designan, tienen precisión. Y hay un lenguaje muy fuerte que necesitas para decir cosas muy fuertes. O sea, un tonto es un tonto, un baboso es un tonto en grado superior, y un pendejo es un baboso en grado superior que está en los pisos. Si lo quisiera situar en nuestros tiempos, más volvería a escribir un libro como este. Más volvería a hablar de Zarco, diciendo la libertad de expresión no se pide, se ejerce. Más volvería al Guillermo Prieto, que dijera el clero en los púlpitos, que deje la vida civil libre de influencias negativas. Más volvería hacia la idea de la vocación de servicio, el patriotismo, la actitud frente a los intereses imperiales extranjeros. México estuvo a punto de desaparecer, víctima de una intervención francesa y del imperio de Maximiliano. Durante 14 años la generación liberal dio la batalla más infatigable. Y algo dice, bueno, estamos viviendo en tiempos malos. Y yo les digo, léanlo, tiempos malos estos, donde de repente el ministro de Comunicaciones, que era Prieto, no tenía dinero para pagar a los carteros. La sociedad estaba destruida, no había carreteras, los liberales ansiaban construir escuelas y universidades, no tenían ni un peso para pagar a los funcionarios públicos. El clero decretaba desde los púlpitos que todo funcionario que firmara la Constitución sería excomulgado. Esos son tiempos oscuros, enfrentados a ejércitos financiados por los varones reaccionarios del dinero, por las potencias imperiales extranjeras, ¿sí? Obligados a ceder Veracruz porque de repente te aparecen 150 barcos de guerra, ingleses, españoles y franceses, defendiendo Puebla en condiciones absolutamente imposibles de ganar, y ganan el 5 de mayo, un año de respiro. Sus cuadros fundamentales asesinados por gavillas de la reacción, como Leandro Valle, Santos Degollado, Melchor Ocampo. Tiempos oscuros esos, y el país se levantó a pesar de esos tiempos oscuros. Más aún, esto es epopeya, que los pinches griegos en las Termópilas valen madre al lado de esto. Esta humildad de ejercer el poder de los republicanos rojos es fascinante, porque dices, eso es la esencia de la manera como yo entiendo el poder. El poder es una chingadera que sirve para hacer cosas, pero básicamente para hacer una cosa, ponerte al servicio de las grandes mayorías. Si la vida tiene sentido, y lo he pensado desde que tengo 15 años, es la vida en colectivo. Si tiene sentido pasar por estos años, por estas ciudades, por estas pequeñas y grandes miserias, amores y desamores, desempleos. Nota de pie de página número 3, ¿no? El otro día mi hija se puso a contar cuántas veces me habían corrido de un empleo y contó 62, de lo cual me hizo sentir profundamente orgulloso. Y la
la cifra se achicó, porque desde hace 20 años el único patrón de Paco Taibo se llama Paco Taibo, que le da una beca a Paco Taibo para que escriba lo que le dé su chingada gana. Si no fuera por eso, la cifra de desempleo se hubiera crecido notablemente en estos últimos años, ¿no? De pasada, una vez, pero tampoco voté por Donald Trump ni tuve la mala suerte de que lo eligieran yo. Es un acontecimiento que el libro se produce en un momento en el que México requiere revivir su proyecto antiimperialista para frenar al delirante este que tenemos del otro lado de la frontera, para que el día en que diga, cierro las exportaciones de azúcar, tú le contestes, sí, pues no importamos fructosa, güey, a ver cómo te va. Pero es un gobierno con pantalones para que dé una respuesta como esa. En el momento en que Trump dice, va a haber un muro, tú le dices, sí, abro la frontera con Guatemala, Salvador, Nicaragua y todo Centroamérica. Que pasen todos los que quieran pasar. ¿Sí? Latinoamericanicemos nuestras fronteras para ver si el espanto lo deja dormir durante los siguientes 10 días. Necesitamos ese tipo de mentalidad. Salió, yo no lo programé, pero la vida lo programó por mí. Y es que el problema fundamental de la historia es romper la distancia. Y romper la distancia es un problema político e ideológico. El juarismo volvió a México después de haber estado olvidado con Cárdenas por razones evidentes. Pero revolvió, o sea, volvió por segunda vez con Miguel Alemán, fenómeno verdaderamente incomprensible. El presidente más ratero de la historia de México reivindicando a Juárez, por favor, contrólate, ¿no? El hombre que hizo su máxima, uca, el que lo encuentre se lo emboruca, que usó el aparato del Estado para el latrocinio permanente. ¿Por qué reivindicaba a Juárez? ¿Por qué de repente empezaron a aparecer las muestras del falso juarismo, del Juárez de piedra, del retrato, de la estatua, del nombre de la colonia? Porque Alemán traía una intencionalidad política oscura que era, se acabó la República de los Generales, la revolución había producido en los años siguientes generales, presidentes generales, y empieza la República de los Licenciados. ¿Y qué es Juárez? El arquetipo simbólico del licenciado. Será zapoteca, será indígena, pero es abogado, chinga, es abogado, ¿no? Y entonces en esta manipulación, una de las miles que hemos sufrido el pasado, se reconvierte la figura de Juárez en una figura de culto falso, culto hueco, culto vacío. Todos ustedes que tengan más de 15 años han vivido las ceremonias cívicas, que consiste en pararte en el patio de la escuela con un pinche sol de la chingada, recitar poemas a cual más pendejo, y luego a cantar se levanta en el alto y mástil mi bandera. Y luego, medio insolado, regresar a clases previas con sus pinches pepsicolas para recuperar un poco de energía y decir de qué trató, porque no nos enteramos. Tampoco me dijeron que en las noches salían unos güeyes de la Secretaría de Gobernación y estiraban las pinches banquetas para que no quedara la cuadra al final donde debería quedar. Pero no importa, hemos peleado por las causas que creemos justas toda la vida. Seguiremos peleando con ellas. Uno no compra boleto con la victoria, compra boleto con los principios. Yo no sé si vamos a ganar, perder, ser derrotados de manera miserable, pero por mi madre recién muerta vamos a pelear. Ándale. Don Paco, no se vaya porque si no, no le lo agarro otra vez en todo el día. A chinga, a cada rato en Zacatecas. No, y para saber. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.